Continuamos. Recién terminamos de ver los tres procesos que suceden en la atmósfera y que tienen incidencia en la cantidad de radiación que recibe la Tierra. Vamos a ver esos tres procesos y otros términos que participan en el balance de la radiación. Y en este caso vamos a ver el balance de radiación medio a escala planetaria para toda la Tierra. ¿Cómo es el calentamiento del aire? Es mínimamente por radiación solar de onda corta y es casi exclusivamente debido a radiación terrestre de onda larga. ¿De qué manera? La energía solar absorbida por la superficie terrestre es luego emitida nuevamente como radiación de onda larga o bajo forma de calor sensible por contacto directo con los estratos del aire sobre la superficie inmediatamente próxima. La radiación solar que ingresa a la atmósfera es en su mayor parte de onda corta. Digo en su mayor parte porque, como vimos al inicio de esta parte C, por la ley de Bien, todos los cuerpos radian energía en muchas longitudes de onda, pero principalmente en una de ellas. Esa radiación solar ingresante de la atmósfera está en esta parte del esquema del balance, ¿sí? Que en términos, se habla en términos medios, puede haber diferencia entre autores, pero en general se habla de 345, de 340, 345, 350 como unidad de ingreso. Y para explicar este esquema, este autor propone, estos autores proponen que eso sea considerado el 100% de la energía ingresante. En toda esta banda del gráfico está el espacio, lo que es el espacio exterior, en toda esta banda es la atmósfera y toda esta banda es la Tierra, ¿sí? En este sector vamos a tener la radiación recibida y en este sector es la radiación emitida. Esto es mayormente en forma de onda corta y esto es mayormente en forma de onda larga, ¿sí? En este sector va a estar todo lo que es la interacción de la radiación solar de onda corta con la atmósfera y luego con la superficie. Y en este sector va a estar todo lo que es la interacción de la radiación de onda larga proveniente de la superficie terrestre con la atmósfera. Bien, para hablar puntualmente del balance energético, tenemos que decir que de ese 100% de energía, de ese 100% de radiación que ingresa al sistema Tierra-atmósfera, el 16% es absorbido por ozono troposférico, por vapor de agua y por polvo. Y un 3% es absorbido por las nubes. Por acá. Y después los procesos de difusión, en este caso están los procesos de absorción que vimos, después por los procesos de difusión del aire se pierde el 6% del espacio y de reflexión con nubes y con la superficie se pierde el 24% en total. 20 referido a las nubes y 4 a la superficie terrestre. Y la Tierra absorbe el 51% de la radiación que ingresa, ya sea en el océano, en las capas de hielo y nieve y en la Tierra. Entonces acá tenemos del 100% que ingresa, tenemos que inicialmente ya el 30 es reflejado al espacio y el 70, que es estos dos factores y la absorción de la Tierra, es absorbido. El 70% de la energía. Esta reflexión, este 4% de reflexión, como vimos recién, está asociado al albedo y tiene que ver con el ángulo de incidencia y con las características de la superficie. ¿Sí? Vimos que para cada superficie tenía un determinado albedo y el ángulo de incidencia, según si los rayos eran oblicuos o reflectivos, la reflexión era especular o lambertiana. ¿Cómo se comporta la energía una vez que fue absorbida por la Tierra y la atmósfera y se va a producir la salida? Bien, el 21% de la energía que absorbió la energía absorbida por la Tierra, o sea, estos tres valores
suman el 51% del total de energía que absorbió la Tierra, y de este 21 es radiación neta emitida desde la superficie, radiación infrarroja, el cual 15 es absorbido por la atmósfera, por el vapor de agua y por el dióxido de carbono, y el 6 se va al espacio. Un 7% se transforma en flujo de calor sensible, y un 23% en flujo de calor latente. Luego, ese 23% de flujo de calor latente con el 3% que había absorbido inicialmente las nubes es el 26% que corresponde a la emisión de las nubes, y el 15%, el 15% absorbido por la atmósfera, más el flujo de calor sensible, más los 16 que se habían absorbido inicialmente, da un 38% de emisión neta provenientes del vapor de agua y del CO2 hacia el espacio. Y así, esta salida del sistema, estas tres formas de salida del sistema de radiación de onda larga, que suman un 70%, cierran el balance con los 30 que ya habían salido y completan los 100 que habían ingresado. Para cerrar esta explicación de esta filmina, vamos a definir el flujo de calor sensible, que es la cantidad de calor que es intercambiado entre el suelo y el aire, que se encuentra bien próximo a ese suelo, por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Es decir, en este caso la energía va del cuerpo más caliente al más frío. En este caso la energía, la Tierra está más caliente, está pasando la atmósfera calor. Y el flujo de calor latente es, al igual que el otro, digamos, al igual que el flujo de calor sensible, se mide también en unidad de tiempo y por unidad de superficie, es la cantidad de calor que es necesaria para evaporar la humedad presente en la superficie terrestre. En segundo lugar, vamos a ver el balance de radiación para un lugar determinado del planeta durante el día. Con cielo despejado, el balance de radiación va a ser J, que es la radiación neta, que va a ser la cantidad de energía recibida, va a resultar de la radiación directa del Sol, más la radiación difusa de la atmósfera, más la radiación propia de la atmósfera, menos la radiación directa y difusa que refleje la Tierra y la atmósfera hacia el espacio, y menos la radiación propia de la Tierra hacia el espacio también. Ese es el balance de radiación con un cielo despejado. En el caso que el cielo esté cubierto de nubes, va a haber un factor que no va a tener incidencia en el balance, que va a ser la radiación directa del Sol, que no va a penetrar. Por lo tanto, el balance en ese caso está definido por J igual D más A menos R menos T, despreciando la radiación solar directa. El tercer y último balance que vamos a analizar va a ser el de un lugar durante la noche. En ese caso, durante la noche entran solamente en juego, para obtener el valor de radiación neta, la radiación propia de la atmósfera menos la radiación propia de la Tierra. Si la radiación de la Tierra es mayor que la de la atmósfera, la radiación neta, o sea, el valor final, va a ser menor a cero, es decir, va a haber una pérdida de calor y un enfriamiento del suelo. Lo que atenuaría estas situaciones de balance energético en un determinado lugar durante la noche sería la presencia de nubes, que impediría la salida rápida del calor. Para cerrar el tema 4, vamos a abordar la relación entre la radiación solar y los campos térmicos. Retomamos brevemente la diapositiva número 2 de esta presentación, en la cual vimos la conducción, los movimientos de masa de aire y la radiación como
los responsables de la transferencia de los procesos de transferencia de calor. Considerando que en la atmósfera la conducción es insignificante, vamos a quedarnos con los movimientos de masa de la radiación como los principales movimientos, como los principales procesos de transferencia de calor en la atmósfera. Entonces la radiación que recibe la Tierra hace que esta quede, digamos, la Tierra quede envuelta en una especie de campo térmico estable en el sentido que no cambia, dado que cada día del año, a una determinada hora, va a recibir, al menos en la parte exterior de la atmósfera, una determinada cantidad de radiación solar fija, ¿no? Que eso tiene que ver con los movimientos de relación de información. Sobre ese campo térmico denominado estable, que asociado a la radiación que recibe la Tierra, tiene lugar, o se superpone un campo térmico inestable, o perturbado, o móvil, que está determinado por el movimiento de las masas de aire, por los movimientos advectivos. Entonces la temperatura real de un determinado lugar va a tener que ver con cuál de estos dos campos térmicos prime. Asociado a esto, entonces se puede decir que donde eh, predomina el campo térmico estable, se, se dan climas independientes. Es decir, el régimen térmico de ese lugar queda supeditado a la radiación solar que se recibe, al relieve del lugar y al carácter de la superficie receptora. Priman los factores locales de la temperatura. Ejemplo típico, zonas frías y la zona intertropical. En contraposición, los climas dependientes van a estar asociados a los campos térmicos inestables, ya que la temperatura, digamos, en el régimen de temperatura va a influir las condiciones foráneas a través del desplazamiento de las masas de aire, y eso es típico de zonas templadas.